México-Toluca se duplicó desde que inició la obra hasta hace unas semanas, según reveló la Auditoría Superior de la Federación. Se incorpora a la mesa Abraham González. Bienvenido, Abraham. Gracias, Susi. Pues bueno, no es la primera vez que vemos que se duplica el costo de un proyecto federal, y cuéntanos a qué se debe este incremento. Bueno, de entrada habría que decir los montos, cuál era el monto original y el monto al que la Auditoría Superior de la Federación dice que se duplicó el costo para este proyecto. La cifra original hablaba de 38 mil millones de pesos. La cifra a la que se elevó el presupuesto para este proyecto es 78 mil 496 millones, que ahí lo tenemos, y ahí aumentó 107% el costo de este proyecto. Y fíjate que hay una declaración interesante, y es en esta nota que presentamos en el Financiero, de Gustavo Arballo. Él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Dice que en todas las obras hay modificaciones. Yo me pregunto si en todas las obras se les duplica el costo. ¿Cuáles fueron las modificaciones que hubo en esta obra? Dos particularmente. Una para cambiar el trazo en lugar de ponerlo por el pueblo de Santa Fe como inicialmente estaba proyectado, lo van a poner en las barrancas que están en Santa Fe. Y otro, un cambio de trazo que se hizo que aquí lo tenemos, es el segundo, un cambio de trazo que se hizo en la delegación Coajimalpa para evitar la tala de más de 3.500 árboles. Por el locotal, ¿no? Que iba a pasar por el locotal. Exactamente, que además, evitan la tala de árboles de 3.500 árboles de entrada. Yo no sé por qué lo habían planeado para talar esos 3.500 árboles, porque también, pues... Es que crecieron mientras estaban... mientras está el proyecto, crecieron, y entonces ya no lo tienen. No, pero bueno, en fin, estas son las dos modificaciones. Este es el cambio en el presupuesto original. Y pues me parece que es algo grave, porque efectivamente no es la primera vez que un proyecto público, un proyecto de estas dimensiones, se les duplica el costo. Resulta que necesitamos otros 38 mil millones. Vaya, no es poco, ¿no? No es una cantidad menor. Hablábamos la semana pasada sobre el IEPS que el gobierno capta a través de venta de bebidas alcohólicas y cigarros. Son 68 mil millones, el equivalente más o menos a lo que ahora... Claro. Va a ocupar este proyecto. Primero, yo quisiera decir mis comentarios un poco en bullets. Primero les voy a contar el final, y el final es que no va a pasar nada. Segundo, me parece que tenemos una grave crisis en México de evaluadores, o la gente que hace los presupuestos. Me parece que tenemos un déficit muy grande en este rubro, porque parece que difícilmente se le atinan a los presupuestos. Tercero, es un caso más de la Secretaría, donde me parece que está el secretario que es el sobreviviente del sexenio, porque escándalo, y me parece ahí que el secretario va a librarlo. Es el sobreviviente, Ruiz Esparza. Y cuarto, pues, perdón, pero es inevitable en este país no soltar el Santiago Krill Dixit sospechosismo de que a unos meses de las elecciones, pues de pronto ocurran este tipo de casos de incrementos de costos. ¿Cuál es tu lectura, John? A ver, por partes. Siempre pasa en muchos países, aquí sé que le estoy haciendo al abogado del diablo, pero siempre pasa en los países que los proyectos cambian y se pueden ajustar los precios de los proyectos o los costos de los proyectos. Sí sucede, en verdad. En México podríamos pensar que hasta nos podría estar saliendo barato, ¿eh? He visto casos. ¿Recuerdan esta presa que se construyó durante el sexenio de Fox? Bueno, no sé si se acuerdan, ustedes estaban en prepa, pero el tema era la presa del Cajón, si no me equivoco. Pero bueno, en cualquier caso también fue muy polémica por esta circunstancia, porque ya uno hace la prospectiva con base en lo que ve, pero otra cosa es con base en lo que sientes cuando estás trabajando, ¿no? Entonces eso va cambiando. En cualquier caso, además, las leyes en México están hechas para esto. Gana el que lo ofrece más barato, los proyectos. Y muchas veces tú ganas a sabiendas de que te vas a ir a pelear en tribunales el que te paguen el resto. Le pasó a ICA muchos años y ahora estamos viendo justamente las consecuencias de esa circunstancia, ¿no? Tenemos justamente como la presa... Presa El Zapotillo. El Zapotillo, esa presa... De Vicente Fox. Ah, caray.
¿No era esa a la que te referías? No, Ok. no, porque fue la que terminó en hidroeléctrica, que era, si no me equivoco, el cajón. Ok. 750 megawatts de CFE, Ok. pero no dudo que en esta haya ocurrido lo mismo. Que también se haya duplicado el precio. En cualquier caso, creo pues que es una práctica común en los países que cambien los precios por esta circunstancia. En México creo que se aceleran por el esquema legal en el cual se privilegia al que vende más barato y luego nos vamos a tribunales a pagarte a que tú me argumentes todo lo que quieres y ya bajo ya la circunstancia de un juez que me lo permite, te pago el extra, ¿no? Y También, que- perdón. No, ¿Qué esa es la pregunta? Adelante, por favor. No, decía que también es un problema que hemos tenido en los grandes proyectos de este sexenio. Hace algunos números en Bloomberg Business Week México retrataba un reportaje de todos los problemas que tiene el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Retrasos. Y ahora vemos que en el caso del tren, pues es igual, cambios en la ruta que llevaba, inconvenientes. Es decir, pues es que uno esperaría que esos grandes proyectos pues se hicieran de tal manera que no hubiera este tipo de errores que de pronto disparen los precios. Uno Sí, esperaría, falta de planeación, debería ser, no esperar, porque esperar pues podemos esperar muchas cosas. Debería de ser así, que los proyectos sean lo suficientemente serios para que no pasen este tipo de cosas. Y que además, todavía varían un poco los esquemas. En el caso del esquema de financiamiento del aeropuerto, es a través del propio Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es quien a través del impuesto está fondeando la construcción, operando el aeropuerto actual y fondeando la operación del otro, y además del levantamiento de deuda que se hizo. Pero creo que en este caso, que son recursos ya entregados, pues es interesante de dónde vienen estos recursos, porque estos recursos no vienen del impuesto que cobra el aeropuerto o que cobra el tren, sino son recursos entregados por la Federación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este propósito. Entonces, al final son recursos públicos que nosotros 4 y otros tantos millones de mexicanos, pues al final hay dinero de todos ahí, y que pues digamos duplicar el presupuesto original es pues la verdad es que es algo que no se debería ver o que no nos gusta en realidad ver. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se sanciona de alguna forma a estas empresas? O sea, lo que decía John, pues en todo caso nos vamos a tribunales. Yo ofrecí el precio más barato, nos vamos a tribunales y ya ves tú con cuánto me penalizas y ya veo cuánto yo pago y ahí nos hacemos bolas, ¿no? Pues Isaí dice que no va a pasar nada. Ya les dije, A ver. ya me dirán si Ya al final. Nos ya aguaste la Conclusiones. fiesta entonces. Conclusiones, pues me quedo con esta parte de que la obra pública no fue lo más brillante de este sexenio, y pues el sobreviviente me parece que seguirá sobreviviendo. Nada más para hacer recuento y también como conclusión, también me quedo con esto mismo que dice Said, pero como conclusión, pues el recuento de los escándalos, ¿no? El más reciente, el socavón, y bueno, tenemos esta obra. El tren que se canceló a Querétaro. El tren, En fin, por supuesto, que se ahí- canceló, y el tren en Yucatán, que también... Bueno, se suspendió porque suspendió. por falta de recursos, por los recortes recortes, en fin. presupuestales. Bueno. Esa fue otra circunstancia, pero en efecto, digo, la dimensión de los proyectos asignados al secretario de Comunicaciones y Transportes era demasiado grande para fallar tanto. Creo que eso pasa en esta empresa o en cualquier otra que fuera de la iniciativa privada, y francamente la posición de ese individuo Sobreviviente no habría sobrevivido. No, yo creo que ya estaría en su casa si bien le va, ¿no? Bien, pues una obra más en la que se duplica el costo. Ya veremos en qué termina esto, si hay consecuencias o no. Si se van a tribunales, ya lo platicaremos en este espacio. Vamos a una pausa y regresamos con el análisis de Mesa Central sobre los millennials y su participación en la venta de productos por catálogo. Les recuerdo que recibimos sus comentarios en las redes sociales con el hashtag Mesa Central. Regresamos.